Reddit pregunta: exploradores urbanos de Reddit, ¿cuál fue la cosa más espeluznante o misteriosa que has visto o encontrado durante tu exploración? Hay algunos cimientos en ruinas de casas y fábricas antiguas junto a la playa cerca de mi casa, donde la gente parte a veces con fogatas bastante bien establecidas. Una vez, mientras caminaba entre mi hermano y yo, encontramos un gato que había sido quemado entero en una de las fogatas. La postura de los restos nos hizo pensar que se había quemado vivo. Salimos corriendo de ahí. Había una antigua fábrica a 1 milla de mi casa mientras yo crecía. Lo exploré cuando tenía aproximadamente unos 13 años. Debe haber sido abandonado durante muchísimos años porque el segundo piso se había caído al primer piso. Bueno, el punto es que era invierno y estaba caminando por el tercer piso. Repentinamente encontré 2 refrigeradores realmente grandes. Ambos se llenaron hasta la parte superior de guantes de goma. Pero estos guantes de goma en realidad estaban llenos de hielo, por lo que parecía haber manos en ellos. Deben haberse llenado en verano y permanecer allí hasta el invierno. No hay agua ni hielo en los refrigeradores, solo guantes de goma llenos y atados. Debe haber sido al menos 100 de ellos. El edificio ya fue demolido menos de 1 año después. Un amigo y yo saltamos algunas puertas para entrar en una planta de energía abandonada para poder tomar algunas fotos por diversión. Accidentalmente se encontró con un laboratorio de metanfetamina y fue perseguido por 6 Rottweilers y una mujer loca. Ese fue un día bastante interesante. 25.000 tumbas sin marcar en un asilo en Georgia, inaugurado en el siglo XIX, y la mayoría de las personas fueron asesinadas mediante tratamiento entre comillas. Encontré una camisa ensangrentada, pantalones, zapatos y ropa interior en una vieja casa destruida en el bosque. Cuando digo sangriento, quiero decir que estoy seguro de que alguien fue asesinado de manera muy sangrienta. Podría ser yo haciendo algo de la nada, pero eso no lo hace menos espeluznante. En una vieja posición de armas encontré una escotilla que conducía al refugio de la tripulación. Bajé y me encontré en el pasaje estándar en forma de L del refugio abovedado. Cuando doblé la esquina, casi pisé el esqueleto completo de un ciervo. No había absolutamente nada de carne, pero los huesos parecían tener algún tipo de hongo blanco, ya que brillaban bastante blancos a la luz de la antorcha. Sentí mucha pena por el pobre, ya que no había tenido la esperanza de salir después de caer. Solía vivir cerca de un parque de atracciones abandonado. En el sótano de un salón de baile encontré una habitación llena de gatos muertos, al menos 100 de ellos, carteles porno en las paredes, una hamaca con una almohada y una manta de lana verde militar. El lugar se quemó unos 3 meses después. No soy un explorador urbano ni nada por el estilo, pero cuando tenía entre 12 y 13 años, irrumpí en una casa abandonada muy pequeña cerca de la cabaña de mi tío. El dueño de esa casa era un hombre que había muerto hace unos 20 o 25 años. Todo el lugar estaba completamente intacto, así que estoy bastante seguro de que las últimas personas que estuvieron allí antes que yo fueron los EMTS que encerraron después de que se llevaron el cuerpo. La cama donde probablemente falleció el tipo no estaba hecha y estaba completamente desordenada.
La almohada y la manta estaban medio comidas por las polillas. Lo mismo con la ropa colgada en el armario. El piso estaba cubierto de excremento de rata. Había platos sucios en el fregadero que estaban manchados de amarillo. En la mesa de la habitación había un libro abierto y algunos otros apilados al lado. En los cajones había algunas cosas al azar, ya sabes, cajas de cerillas, kit de afeitar, etc. Aparte de eso, parece que el tipo desertó completamente solo, arruinado, ya que no había nada más en la casa. Sin fotos, ni documentos, sin televisión ni radio, incluso sin muebles adicionales ni ningún otro artículo. Las puertas y ventanas estaban completamente cerradas, por lo que nadie jamás había estado allí. El hombre que desertó no tenía parientes según mi tío y solo tenía entre 45 y 50 años. Estaba explorando una tubería de drenaje en un parque abandonado cuando encontramos un pentagrama en la pared. Unos 15 pies más adentro del túnel, escuchamos una risa, como si fuera la risa de un hombre de mediana edad. Lo reservamos y regresamos una semana después. El pentagrama todavía estaba allí, aunque, como pensamos, la risa ya no estaba. No es tan urbano, pero mi papá y mis tíos solían llevarme en viajes de casa a nuestros lugares de pisada en el centro del norte de Pensilvania. Tenía aproximadamente 16 años y este hecho realmente se me quedó grabado. Mi tío mayor era un guardabosques del área circundante, por lo que teníamos un buen manejo de las áreas que atravesábamos y nos quedábamos en lugares que ya conocíamos. Decidimos separarnos. Mi papá y yo empujábamos a los ciervos y mis tíos disparaban a todo lo que empujábamos. Después de aproximadamente una hora solo, mi papá y yo nos encontramos con un cementerio en medio de la nada. Era espeluznantemente silencioso, sin sonidos de animales, solo nevadas. Todas estas pequeñas estructuras de piedra que se derrumbaban, algunas eran antes de la guerra civil, algunas tan solo eran soldados de la misma guerra, difícil de distinguir, pero solo estábamos allí afuera. Sería una caminata de una hora desde cualquier camino conocido y simplemente sin tocar. No había nada de huellas de animales, no había nada. Lo reservamos un poco cuando mi padre intentó comunicarse por radio con mi tío y no sonó nada. Terminamos gritando y silbando por él y mi otro tío por unos buenos 10 minutos antes de alcanzarnos. No tengo idea de en qué zona crepuscular terminamos, pero recuerdo que mi papá intentó marcarlo en el mapa a través de la ruta que tomamos para que mi tío al menos pudiera entregarlo para su conservación. Solo quería salir del bosque. Explorador alrededor de las 11:30 de la noche en medio del bosque. Nos topamos con una vieja casa abandonada. No parecía espeluznante al principio hasta que, claro, decidimos entrar. Todo estaba completamente negro y abordado. Encender las linternas de nuestro teléfono reveló que había juguetes de niños que se dispersaban al acceso a los pisos de cada habitación junto con toneladas de muñecas de origen sexual y juguetes extraños. La parte más espeluznante fue cuando nos aventuramos en el sótano y en el momento en que doblé la esquina bajando las escaleras, miré para abajo y escuché una caja de música que comenzó a sonar desde el otro extremo de la habitación. No hace falta decir que los tres huimos lo más rápido que pudimos. Tenemos un video de él en alguna parte. No estoy seguro si podré desenterrarlo. Esto ya fue hace muchísimo tiempo.
Era un complejo industrial cerrado en Europa del Este con un gran sistema de búnker debajo de los edificios. Había varias salas literalmente forradas con kits de primeros auxilios rotos y abiertos con las agujas de morfina bastante vacías y esparcidas por todas partes. Quienquiera que los usó estaba perfectamente contento de vivir básicamente en un agujero húmedo, oscuro y parcialmente quemado, lleno de propaganda e imágenes de Guerra Fría durante la duración de esas agujas. Estaba explorando un gran complejo hospitalario abandonado y entonces encontré una casa en esa propiedad. Supongo que alguna vez perteneció al jefe del hospital y a su familia, ya que el complejo estaba increíblemente aislado y era un lugar bastante autosuficiente. Subimos por una ventana de la planta baja y la casa estaba en condiciones bastante decentes y completamente vacía, aparte de la cuna de un viejo bebé. Esta casa era bastante vieja, parecía victoriana, como si hubiera sido levantada de un cochecito o de un cochecito bastante antiguo, muy gótico. Si te soy completamente sincero, y definitivamente no es el tipo de cosas que verías muy seguido. Pasamos e hicimos algunos comentarios estándar que son espeluznantes y rápidamente revisamos el resto de la casa. Spoiler, no había mucho. Tuvimos que volver a pasar por la habitación de la cuna para salir por la ventana, y cuando entramos me detuve en seco. Mi amigo me preguntó que qué rayos me estaba pasando y le dije que viera por sí mismo. La cuna se estaba moviendo a varios pies y se balanceaba lentamente. No había nada de brisa, incluso si la hubiera, esa cosa es lo suficientemente pesada como para haber dejado rasguños ligeros en el piso de madera. Escuchamos y no vimos a nadie más en el área. Todavía no puedo explicarlo. Había un viejo edificio de ladrillos en el medio de mi ciudad natal. Fue destruido por el fuego, pero las paredes y el techo permanecieron. Era una especie de molino de granos. El lugar era de verdad enorme. Había un impresionante arte de graffiti dentro. De todos modos, la propiedad estaba cubierta de vegetación y bosques. El lugar había sido abandonado por décadas. Cada vez que íbamos a explorar allí, era principalmente dentro del edificio. Decidimos explorar el bosque una vez. Eran muy densos y difíciles de empujar. Encontramos un claro en el exterior. Era casi perfectamente circular. Había troncos dispuestos alrededor del círculo. Una gran estrella hecha de palos estaba en el medio. Había figuras de personas hechas de palos y ramitas que colgaban de las ramas cercanas, muy estilo a la bruja de Blair. No tengo idea de cuál era el lugar, pero fue la cosa más espeluznante que he visto. Planta de envasado de carne abandonada en Fort Worth, ahora destruida. A menudo encontraron hachas y fuegos viejos, nada muy loco, hasta nuestro viaje más reciente, en donde pudimos vislumbrar un montón de bragas crujientes, muy obviamente perteneciente a niñas pequeñas. Dejamos de ir allí después de eso. Encontramos una antigua fábrica. En el piso del montaje vacío había 2 sofás instalados, cubiertos de marcas de quemaduras y rodeados de vidrios rotos. El hormigón estaba cubierto de innumerables manchas. Entre los sofás se sentaba una jaula de aproximadamente 3x3x4. Esto está más en los límites de mi ciudad, pero creo que cuenta. Estaba explorando una fábrica abandonada a 9 cuadras de mi casa. Estaba cerrado porque un gran incendio se desató y la mitad se quemó en el infierno. Mis compañeros y yo tuvimos la muy brillante idea de explorarlo. Llevamos linternas, nifes y nuestros teléfonos. Eran las 6 de la tarde, así que estaba oscureciendo. Entramos, no encontramos nada interesante hasta que 27 minutos después de explorar,
Mi compañero encontró algunos paños ensangrentados. Parecían estar un poco viejos. Al ver eso, me estaba cabreando de miedo y rogamos que me fuera, pero todos querían quedarse y continuar. Buscamos cualquier cosa relacionada con eso y después de aproximadamente 6 minutos escuchamos a alguien gritar como un asesinato sangriento. Después de escuchar, yo me escapé y todos mis compañeros me siguieron. Todavía me pregunto qué rayos pasó. Prisión de mujeres abandonada que estaba bastante desmoronada por ahora. Algunos amigos y yo estábamos caminando a la luz de la luna y ocasionalmente veíamos nuestros teléfonos. Estábamos siguiendo el camino y justo en el medio encontramos varias pilas de partes de animales pequeños, como 6 o 7 pilas, ya saben, lo más básico de partes de animales. Todos parecían bastante fresco, no estaban cariados y todavía estaban bastante húmedos. No había absolutamente nada de material orgánico alrededor ni huellas de pies obvias. Salimos de allí con rapidez esa noche. Mi hermano tenía un lugar cerca de una estación de ferrocarril abandonada. Luego había una caja de artículos personales. La caja tenía algunas cosas extrañas, fotos personales y un formulario de liberación de un centro de detención para adolescentes con fecha del invierno anterior. Tardó unos segundos en darse cuenta de que el adolescente fue liberado y enviado a esta ciudad y no tenía a dónde ir. Probablemente durmió una noche en este lugar y luego abandonó sus únicas posesiones personales en este mismo. Club nocturno abandonado en Europa del Este. Encontré un colchón en una habitación oscura con cosas usadas y toallitas húmedas por todas partes. Una vez me encontré con un pequeño edificio de oficina de una sola planta, con una habitación incendiada, y únicamente esta habitación. Las demás tenían varios suministros de oficina. Era bastante extraño que la única habitación que tenía archivadores fuera la única que se quemó. A medida que me adentré dentro del edificio, desde la entrada principal, había una habitación muy vacía con una sola silla en medio y con una lata de gas vacío al lado. Lo que sucedió y por qué nunca será respondido, y eso me molesta mucho. Me encontré un perro muerto petrificado. Estaba bastante triste, así que dejé de husmear en lugares abandonados después de eso.